Listos, entonces. Bueno, la vez pasada sí lo analizamos, ¿verdad? Creo que de hecho hicimos un ejercicio que tenía que ver con el gráfico. Nos daban el gráfico y teníamos que ver qué propiedades cumplían eh, esas relaciones. Básicamente, recordar así que una relación es reflexiva cuando el elemento se relaciona con el mismo y eso tiene que ocurrir para todos los elementos del conjunto. Una relación es simétrica si se cumple que para cualquier par de elementos del conjunto, si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con A. ¿Ok? O sea que si el par ordenado A, B está en el gráfico, entonces también tiene que estarlo el par ordenado B, A. Y eso tiene que ser para todo par de elementos. ¿Ok? Una relación es transitiva si se cumple que para cualquier tripleta de elementos del conjunto, si A se relaciona con B y B se relaciona con C, ¿ok? Y hay un intermediario, entonces significa que A se tiene que relacionar con C. Eso es lo que significaba ser transitiva. Antisimétrica, la definición formal dice que para cualquier par de elementos del conjunto, si A se relaciona con B y B se relaciona con A, entonces necesariamente A tiene que ser igual que B. Lo que quiere decir la antisimétrica es que, por ejemplo, si el par ordenado A, B está en el gráfico, no puede estar B, A, ¿ok? Siempre y cuando los elementos sean distintos. Y la última es la de ser total. Una relación es total si para cualquier par de elementos en el conjunto, ya sea que esté el par ordenado A, B o B, A. Si no está ninguno de los dos, con solo una pareja de elementos que no se relacionen de ninguna forma, la relación no es total. ¿Ok? Entonces, bueno, si recuerdan la clase anterior, terminamos con un ejercicio donde nos daban el gráfico y teníamos que ver qué propiedades cumplía. Bueno, ahora ya lo vamos a hacer un poco diferente. Ya nos dan el criterio de la relación, ¿ok? Sobre el conjunto de los números enteros se define esta relación R. A se relaciona con B si y solamente si A es igual a B o A más B es igual a 10. Determina las propiedades que cumple R. ¿Ok? Entonces vamos a ir determinando si, cuáles son las propiedades que cumple esta relación R. ¿Ok? De las que tenemos hasta el momento. Ok, vamos a ver si la relación es reflexiva. ¿Ok? Entonces lo podemos justificar de esta forma. Note que para todo A en los números enteros, que es el conjunto en el que se está definiendo la relación, A se relaciona con A, pues se está cumpliendo la primera condición de la definición. Vean que la definición es un O, ¿ok? Y lo que nos está diciendo es que A se va a relacionar con B si son iguales o si la suma de los elementos es 10. Y en este caso se está cumpliendo la primera, pues A es igual a A. ¿Ok? Entonces, al cumplirse la primera condición del O para todo elemento, entonces quiere decir que la relación definitivamente es reflexiva. ¿Ok? Vamos ahora a determinar si la relación es simétrica. Sí les recomiendo que ojalá tengan los apuntes de la clase anterior ahí o el libro. ¿Ok? Para que estemos claros con las definiciones, porque vean que yo ya lo estoy haciendo de una vez con la relación que me define. Simétrica, ¿ok? Simétrica significa que me voy a dar dos elementos que estén en los números enteros, ¿ok? Sean A y B dos números enteros, ¿ok? Entonces lo que ustedes
tienen que probar, ¿ok? Porque lo que tienen que ahí es, bueno, probar o determinar si el implica de la definición es verdadero. Porque vean que cuando uno va a probar que una relación es simétrica, hay que probar un implica. ¿Qué es lo que dice la relación de simetría? A se relaciona con B, implica que B se relaciona con A. Y ya nosotros hemos visto, por ejemplo, que para probar un implica, se puede salir del lado izquierdo de forma directa para poder llegar al lado derecho. Y como es un para todo, vamos a empezar la justificación diciendo sean A y B que pertenecen a los números enteros. ¿Ok? Dos elementos cualesquiera. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que A se relaciona con B. ¿Qué es lo que significa que A se relacione con B? De acuerdo con la definición, que A es igual a B o que A más B es igual a 10. Pero ustedes saben que el hecho de que A sea igual a B es lo mismo que yo diga que B es igual a A. ¿Ok? Y ustedes saben que la suma de números enteros es conmutativa. Así que decir que A más B es igual a 10 es lo mismo decir que B más A es igual a 10. Y básicamente, esas dos condiciones que están ahí es la definición de la misma relación, pero con los elementos al revés. O sea, esto es lo mismo que decir que B se relacione con A, de acuerdo con la definición de la relación R. Entonces acabamos de justificar que esta relación R es simétrica. ¿Ok? Entonces aquí concluimos, R es una relación simétrica. Y básicamente vean que esa justificación salió principalmente por las propiedades que cumplen los números enteros. ¿Ok? Ok, ya saben que cualquier cosa entonces me dicen, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces ya determinamos que sí es simétrica. Vean que al mismo tiempo en este ejercicio prácticamente estamos abarcando los temas de esta semana. ¿Ok? Los temas de esta semana que tienen que ver con relaciones de equivalencia, si estudiaron la consigna, relación de equivalencia significa probar que la relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, en este ejercicio estamos haciendo lo mismo, solamente que aquí vamos a ir probando todas las propiedades, ¿ok? Porque es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a determinar ahora si la relación es transitiva, ¿ok? La definición de transitividad también tiene un implica, pero contiene dos hipótesis, que A se relacione con B y que B se relacione con C. Deberíamos probar o deberíamos determinar en este caso si A se relaciona con C. Eso es lo que deberíamos determinar. Entonces, la transitividad primero requiere tres elementos del conjunto, de acuerdo con la definición. Entonces vamos a darnos tres elementos que estén en Z. Y voy a salir del lado izquierdo del implica de la definición. ¿Ok? Entonces la transitividad es ARB y BRC. Yo tendría que determinar si ARC es verdadero. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, inmediatamente después de que yo empiezo del lado izquierdo de la definición del implica, voy a aplicar la definición de relación. ¿Ok? Vean el criterio de R. ¿Qué significa ARB? Significa que A es igual a B o que A más B es igual a 10. ¿Y qué significa BRC? Bueno, BRC significa que B es igual a C o que B más C es igual a 10.
o B más C es igual a 10. ¿Ok? ¿A qué debería llegar yo para poder determinar si es transitiva? Debería llegar a ARC. Pero de acuerdo con la definición de R, ¿qué significaría ARC? Que A es igual a C o que A más C es igual a 10. Si yo logro llegar a eso, ya lo tengo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Ya, chicos, me voy a correr porque si no, no me cabe. Bueno, ahí lo que voy a hacer y no me queda de otra es aplicar una distributividad. ¿Ok? Y básicamente es una distributividad de todos con todos. ¿Ok? Entonces, esa distributividad va de la siguiente manera. El primero con el primero. Entonces va a quedar que A es igual a B y B es igual a C. O ahora van a usar el primero con el tercero. Con el segundo. A es igual a B y B más C es igual a 10. O A más B es igual a 10 y B es igual a C. O A más B es igual a 10 y B más C es igual a 10. Ok. Ustedes me dicen entonces ahí cualquier cosa. No nos quedaba de otra. Hay que aplicar una distributividad. Aquí sí les voy a pedir, digamos que traten de tener cuidado porque, por ejemplo, en las tareas, muchos creo que todavía confunden la asociatividad con la distributividad. ¿Ok? Y por ejemplo, en la tarea tenían un I afuera y adentro tenían un O y aplicaban asociatividad. Acuérdense en que la asociatividad es cuando las dos conectivas lógicas son iguales. Si son diferentes, como en este ejemplo, que adentro de los paréntesis hay un O y afuera hay un I, ahí se aplica distributividad. Tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ok, entonces ahí no me quedaba de otra. Ok, yo aplico la definición de relación para ARB y para BRC y ya después no me queda de otra que aplicar una distributividad. Pero ya lo que sigue yo creo que se nota bastante obvio. Por ejemplo, en el primer paréntesis, A es igual a B y B es igual a C. O sea, yo creo que de ahí está bastante claro que se concluye que A es igual a C de ese primer paréntesis. ¿Ven? O, ¿qué significa el otro paréntesis? Que A sea igual a B y que B más C sea igual a 10. Bueno, si a mí me están diciendo en ese segundo paréntesis que A vale lo mismo que B, yo lo puedo sustituir en la ecuación que dice que B más C es igual a 10. Entonces, ¿qué voy a poner en vez de B aquí? ¿Qué voy a poner en vez de B? A, porque también se cumple, ¿verdad? Las dos están cumpliendo al mismo tiempo. Vean que están unidas por un I. Entonces yo puedo concluir directamente. A más C es igual a 10. Y aquí ya lo voy a dejar de forma directa. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué puedo concluir yo de este paréntesis? Hago lo mismo. Es un I. Entonces, a mí me está diciendo esa condición que A más B es igual a 10 y que B vale lo mismo que C. Entonces yo me voy aquí. ¿Qué voy a poner en vez de B? C, porque son iguales. Y llego a concluir exactamente esa misma expresión. Así que en el fondo lo que le estaría aplicando es una idempotencia. ¿Ven? Porque me está quedando lo mismo. Y del otro paréntesis, del último de este paréntesis,
yo puedo hacer algo parecido, ¿ok? Yo puedo hacer algo parecido y estaría llegando que A es igual a C de ese paréntesis. Lo pueden comprobar fácilmente, ¿ok? O sea, si lo voy a hacer aquí un toque por aparte. Yo tengo esto. Las dos ecuaciones se cumplen al mismo tiempo en ese último paréntesis. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo voy a despejar B de aquí. B es 10 menos A. Y lo voy a meter acá. ¿Ven? Se van a ir los 10 y me va a quedar que C es igual a A. Entonces le aplicaría una idempotencia con el primer paréntesis. Esas son las conclusiones que estamos obteniendo a partir de esa distributividad. Estoy llegando a concluir que A vale lo mismo que C o que la suma de los dos es 10. Bueno, precisamente eso me coincide con la definición de R. ¿Qué significa la última línea? La última línea significa simplemente que ARC, A se relaciona con C. Ya lo acabo de determinar. Entonces esto efectivamente significa entonces que la relación R es transitiva. Por el momento, llevamos que la relación R es reflexiva, simétrica y transitiva. De acuerdo con los contenidos de esta semana, yo puedo decir entonces que la relación R es de equivalencia. ¿Ok? Por cierto, la transitividad siempre es la propiedad, cuando uno prueba que una relación es de equivalencia, la transitividad siempre es la más complicada. Ok. Justifiquemos bien por qué la relación no es antisimétrica. ¿Ok? La relación R no es antisimétrica, pues debo dar un contraejemplo. Estoy trabajando sobre los números enteros, el conjunto es importante, ¿ok? Entonces, ¿por qué no es antisimétrica? Bueno, porque yo puedo decir que 4 se relaciona con 6 porque se estaría cumpliendo la segunda condición, 6 más 4 más 6 es 10. 4 se relaciona con 6 y además 6 se relaciona con 4. Con solo eso, ya la relación no es antisimétrica. Recuerden que la definición de antisimétrica dice que si ARB y BRC, entonces se tiene que cumplir que A es igual a B. Y ahí estoy tomando dos elementos distintos que se están relacionando al revés y al derecho. Por lo tanto, la relación no es antisimétrica. Definitivamente no lo es. Entonces, obviamente esas cosas se justifican mediante un contraejemplo. Y la última, determinemos si la relación es total. ¿Ok? Total significa que si yo agarro cualquier pareja de elementos, se tienen que relacionar de alguna forma. Se tienen que relacionar como ARB o como BRC. ¿Ok? Y obviamente yo los tengo que tomar del conjunto en el que estoy trabajando. Yo estoy trabajando en los números enteros. Entonces yo puedo decir, note que R no es total, pues muy fácil. Por ejemplo, 2 no se relaciona con 5. Estoy tomando dos números enteros cualesquiera, ¿ok? Porque el total significa que tiene que ser para cualquier pareja de elementos en el conjunto.
Bueno, yo escojo dos elementos y precisamente esos dos no se relacionan, porque no cumplen ninguna de las dos condiciones de R. Así que se concluye que R no es total. En conclusión, y ya para ir introduciendo entonces los contenidos de esta semana, acabamos de determinar o de justificar que R es una relación reflexiva, simétrica y transitiva. Por lo tanto, es una relación de equivalencia. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Creo que la más complicada era la transitividad, definitivamente. Esa siempre va a ser la propiedad más complicadilla. Profe, una pregunta. Dime. Digámoslo así, a la hora, si hubiese el caso que a uno en el ejercicio el enunciado le da un gráfico, ¿verdad? ¿Uno en qué se fijaría mejor? ¿En solamente el gráfico o, digámoslo así, en lo que hay más allá del gráfico, en todo en todos los pares que se podrían llegar a armar? Ok, tendrías que fijarte tanto en el gráfico como en el conjunto. Ujú. Tendrías que fijarte en los dos para poder así determinar cuáles son las propiedades que se cumplen. Ok, ¿Ves? Porque, por ejemplo, bueno, vos tenés el gráfico y tenés el conjunto. Digamos que el conjunto es finito. Si vos quisieras determinar si la relación, por ejemplo, es total, tendrías que ver si cualquier pareja de elementos que yo agarre del conjunto están en el gráfico de alguna manera, al revés o al derecho. ¿Ves? ok, profe, gracias. Entonces, siempre tenés que considerar tanto el gráfico como el conjunto para poder responder si la relación es reflexiva, si es simétrica, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Está bien. Ok, me están pidiendo que por favor vuelva a explicar lo de la reflexiva. La definición de reflexiva lo que dice es que para todo elemento en el conjunto se tiene que cumplir que A se relacione con A. O sea, que el elemento se relacione con el mismo. Esa es la definición de reflexividad. Si yo estoy trabajando sobre el conjunto de los números enteros, entonces significa que yo tendría que determinar si cualquier número entero se relaciona con el mismo, bajo la definición de la relación R. ¿Okay? La relación R, la definición es mediante un O. Así que dos elementos se van a relacionar si se cumple que son iguales o que la suma de los dos es 10. Con solo una que se cumpla, ya los dos elementos se están relacionando entre sí. Y esta condición básicamente es la que le permite a uno determinar que la relación sí es reflexiva. Porque entonces cuando yo digo, ¿será cierto que A se relaciona con A? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque A es igual a A. Se está cumpliendo la primera condición de la definición. Ya con solo eso, ya la relación es reflexiva. Ok. Ahora vamos con este ejercicio demostrativo. Ok. Aquí vamos a ver. Bueno, yo les dije la semana pasada, ¿verdad? Yo creo que en realidad vamos bastante bien, pero yo les dije que obviamente no se confiaran. ¿Ok? Eh, esta materia es un poquito más espesa. ¿Ok? Y prácticamente podríamos decir que este segundo examen tiene mucha parte demostrativa. ¿Ok? Así que si están quedados en la parte demostrativa por la primera parte del curso, tienen que ponerse al día de alguna u otra manera, ¿ok? Porque aquí sí se demuestran muchas cosas en este tema de relaciones y funciones, ¿ok? Bueno, precisamente por eso es que decidí hacer este ejercicio que estaba asignado como parte de los ejercicios de la consigna. Si lo hicieron, genial.
Y si no, entonces, bueno, vamos a realizarlo y vamos a ir explicándolo para ver qué pasa. Sean R y S dos relaciones definidas sobre un conjunto A. Si se sabe que R es transitiva y S es simétrica, gente, esas dos son hipótesis, ¿ok? Demuestre que si A, R intersección B y B, R intersección C, y B, R, C, perdón, entonces B, R o S, C, ¿ok? Este ejercicio significa demostrar un implica, pero hay que tener mucho cuidado. Lo que yo tengo que demostrar en este ejercicio, el implica que yo tengo que demostrar es este. ¿Ven dónde está aquí el sí? Entonces, lo que yo acabo de subrayar en rojo es un implica, y eso es lo que hay que demostrar. Ese implica que yo acabo de subrayar tiene dos hipótesis. A, R intersección B, perdón, A, R intersección SB y BRC. Y tiene un hay que demostrar. Lo que pasa es que, por decirlo así, el ejercicio tiene dos hipótesis madres, que son las hipótesis grandes. ¿Ok? Esas hipótesis madre, digamos, llamémoslo así, son las dos primeras, las que vienen al inicio del ejercicio. R es transitiva y S es simétrica. Esas son las dos hipótesis grandes. Pero en sí, lo que yo tengo que demostrar es lo que se acaba de subrayar en rojo. ¿Ven? Entonces, yo tengo dos hipótesis grandes aquí. La primera, R es transitiva. Escribamos qué significa que sea transitiva. Transitiva significa que para para cualquier tripleta de elementos en el conjunto, si ARB y BRC, significa que A se relaciona con C. Eso es lo que significa, de acuerdo con la definición, ser transitiva. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis grande que tiene el ejercicio es que la relación S es simétrica. Bueno, escribamos qué significa que es simétrica. Simétrica, de acuerdo con la definición, significa que para cualquier par de elementos en el conjunto, si A se relaciona con B, obviamente bajo la relación S, si A es B, entonces B se relaciona con A. Ahí están las dos hipótesis, le acabamos de llamar hipótesis madres, que son las hipótesis grandes. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar lo que está subrayado en rojo. Pero lo que está subrayado en rojo es un implica. Lo voy a poner tal cual, pero en forma simbólica. ¿Qué es lo que yo tengo que demostrar? Tengo que demostrar que si se cumple A, R intersección S, B y BRC, entonces B, R o S, C. Eso es lo que yo tengo que demostrar. Yo tengo que demostrar un implica. Y en algún momento yo voy a usar esas dos primeras hipótesis. Ahora, cuando yo voy a demostrar un implica, yo voy a salir del lado izquierdo para poder llegar directamente al lado derecho. ¿Ok? Yo salgo del lado izquierdo, del implica, o sea, se va a hacer una prueba directa. Voy a salir del lado izquierdo para poder llegar al lado derecho.
Así es como se demuestra en este caso, ese implica. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, sean A, B y C tres elementos arbitrarios del conjunto A. ¿Ok? Tengan claro esto. Las dos hipótesis de arriba son las grandes. El hay que demostrar en este ejercicio, que es lo que está subrayado en rojo, es un implica. Esto es lo que yo tengo que demostrar. ¿Ok? Pero en este caso la demostración de ese implica se va a hacer saliendo del lado izquierdo de las dos hipótesis del implica para poder llegar al lado derecho. Eso es lo que se llama una prueba directa. ¿Ok? Entonces yo voy a salir de aquí porque, digámoslo de cierta forma, bueno, no, de cierta forma no, es así. Esas son mis dos premisas, como cuando uno demostraba inferencias lógicas. Esas dos son mis premisas, yo las asumo como verdaderas. Entonces yo salgo en este caso, de estas dos premisas para poder llegar a lo que yo quiero demostrar. Entonces viene la primera conclusión. ¿Ok? ¿Qué significa A, R intersección S, B? Que A y B se están relacionando mediante la intersección. De acuerdo con la definición de intersección de relaciones, eso simplemente significa que A se relaciona con B bajo R y que A se relaciona con B bajo S y BRC. Póngale ahí a la par definición de intersección de relaciones y me dicen si les queda claro cada paso. ¿Ok? De momento voy a ir retomando algunas cosas. Yo tengo dos hipótesis grandes sobre el ejercicio. Me están diciendo que asuma que R es transitiva. Pongo lo que significa ser transitiva. Y me están diciendo que S es simétrica. Escribo lo que significa ser simétrica. ¿Qué es lo que yo tengo que demostrar? Ok, me doy cuenta que lo que yo tengo que demostrar tiene la forma si P, entonces Q. En otras palabras, tengo que demostrar un implica. ¿Qué es lo que está ahí? El hay que demostrar. Resulta ser que cuando yo tengo que demostrar un implica, hacerlo por prueba directa significa que yo voy a salir del lado izquierdo, en cuyo caso es como si yo estuviera utilizando directamente las premisas en una inferencia lógica para poder llegar a la conclusión. Esas dos premisas que están puestas en la última línea, en el lado izquierdo del implica, yo las estoy asumiendo como verdaderas. O sea, en el fondo son hipótesis. Y lo que empiezo es a aplicar definiciones y propiedades. Me encuentro con una intersección ahí, R intersección S. Ok, A y B se están relacionando mediante la intersección. ¿Qué significa eso de acuerdo con la definición? Bueno, que el par ordenado A, B pertenece tanto al gráfico de R como al gráfico de S. Solo que obviamente en el ejercicio yo no voy a usar los gráficos, ¿ok? Uso la definición. Significa que A y B se relacionan bajo R y A y B se relacionan bajo S. Entonces, ahí a la par póngale en definición de intersección de relaciones. Ahora, no vayamos tan a ciegas porque a veces es muy complicado saber a qué tengo que llegar yo. Tomen en cuenta lo siguiente. Muchas veces las demostraciones hay que, digamos, hacer un trabajo sucio. Muchas veces hay que trabajar por aparte para poder pulir bien la demostración. ¿Ok? Yo les estoy diciendo a ustedes que como yo tengo que demostrar un implica, yo estoy saliendo del lado izquierdo. Aquí está. Y yo tengo que llegar a demostrar
esto. Bueno, hagamos una cosa. Escribamos por aparte, ok, en una parte, como una especie de borrador, qué significa lo que yo tengo que llegar a probar. ¿Ok? Vamos a poner por aparte como para tener claridad de qué es lo que yo tengo que hacer ahora. Vamos a determinar realmente qué es lo que yo tengo que demostrar. Ok, yo tengo que demostrar lo que acabo de encerrar ahí en morado. ¿Ok? Ustedes recordarán de la definición de composición. ¿Ok? Y lo voy a poner así de momento, que A, R o S, C significaba, o más bien pongámoslo así, porque la definición viene puesta de la siguiente manera. ¿Quiénes estaban en el gráfico de una composición? Están todos los pares ordenados de la forma A, C, así es como pusimos la definición, tal que existe un elemento en el conjunto intermediario. Lo que pasa es que en este ejercicio me están diciendo que las relaciones están definidas sobre un mismo conjunto. ¿Ven? Entonces, esto es A, esto es A y esto es A. Ustedes se acuerdan en la clase anterior que cuando uno define la composición R o S, se empieza con la segunda. O sea, S mapea de primero y después mapea R. ¿Ok? Céntrense en aquí, ¿verdad? Ahorita lo voy a relacionar con esto que es lo que yo tengo que demostrar, ¿de acuerdo? Pero bueno, de momento, ustedes dicen, ok, lo que yo tengo que demostrar tiene que ver con una composición. Voy a revisar la definición que tenemos de composición, pero en ese orden, R o S. ¿Ok? Entonces, la idea es que yo tomaba un elemento de acá, había un intermediario aquí y tenía que llegar acá. La idea era no pasar por el intermediario. La idea es brincar de una vez del primero al último, al tercero. Claro, entonces, A se relaciona con C, pero están relacionados mediante un elemento que está metido en el conjunto intermediario. Existe un B en A, tal que, y ahí está en el gráfico, yo creo que está muy claro, A, S, B y B, R, C. Hay un intermediario. Recuerden que esta definición se parecía un poquito a la transitividad, con la diferencia de que en la transitividad es la misma relación, en la composición no. ¿Ok? Esa es la definición que nosotros tenemos puesta de composición. Entonces, ustedes deberían llegar a una estructura parecida a esta. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque las letras están puestas de manera distinta. ¿Ok? Entonces, bueno, esto me lo voy a volar, ¿verdad? Porque igual ya lo habíamos hecho. ¿Ok? Bueno, yo tengo que probar con B y C. ¿Ok? Entonces simplemente hagan esto. Para ustedes, la A de ustedes es B. En nuestro ejercicio, me refiero. La C sigue siendo C. ¿Ok? Entonces voy a empezar a cambiar algunas cosas. La A es B. Entonces, para no enredarnos, aquí yo tengo que cambiar esta letra en la definición. ¿Ok? Le voy a ponerle una A. Lo cambio aquí. Lo cambio aquí. Traten de no enredarse. Es que yo lo que puse en morado es la definición, más o menos tal cual
la pusimos la vez anterior. Pero claro, eso es si yo quisiera llegar a que A se relaciona con C. Así está tal cual en la definición. Pero si ustedes se fijan en lo que yo tengo que demostrar, en vez de A viene B, bueno, y en vez de C viene C, ¿ok? Entonces solo hago un intercambio de letras. Al final, ustedes tienen que llegar a una estructura parecida a esta. ¿Ok? En el fondo, lo que estoy haciendo es jugando sucio. Porque, digamos, ya a mí no se me ocurre qué más hacer. Entonces yo digo, ok, me voy a irme a la definición, a lo que yo quiero demostrar, para más o menos ver qué es lo que yo tengo que hacer, a qué tengo que llegar. ¿Ok? Y ustedes dicen, ok, tengo que llegar a BSA. Ok, se parece a este. Y tengo que llegar a ARC. A eso es a lo que yo tengo que llegar. Lo voy a dejar ahí de momento, como para tener claro a qué es lo que hay que llegar. Ok, lo voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Chicos, vean que ahí lo que hay son dos i, así que yo puedo agrupar convenientemente. ¿Qué es lo que acabo de hacer en esa línea? Conmutatividad y asociatividad. Así es como queda justificada esa línea. Conmutatividad y asociatividad. Y claro, tomen en cuenta que yo no he usado las hipótesis grandes. Vean el paréntesis que yo puse ahí. ARB y BRC. Vean la primera hipótesis. Se está cumpliendo el lado izquierdo del implica de la hipótesis. Es más, las tengo exactamente con las mismas letras. ARB y BRC. O sea, el asunto es que R es transitiva. ¿Qué concluyo yo en ese primer paréntesis? ARC. ¿Ok? Y vean lo que está pasando de una vez con la hipótesis 2. Yo tengo en el ejercicio ASB, me está quedando lo mismo que el lado izquierdo del implica de la segunda hipótesis. El punto es que S es simétrica. Entonces, ¿qué significa ASB? Significa que yo puedo concluir BSA. ¿Qué justificación le pongo a esa línea? Hipótesis 1 e hipótesis 2. ¿Ven? Y por eso yo trabajé lo que quería demostrar. Porque si no, sí iba a estar bien perdido. Por eso fue que yo trabajé lo que quería demostrar. Vean lo que yo quiero demostrar ahí abajo, lo que está encerrado en verde. Es lo mismo que yo tengo ahí, exactamente lo mismo. Nada más entonces que yo voy a poner primero esta línea. Claramente la justifico con una conmutatividad. Y ustedes lo que dicen es, ok, hay un intermediario que es A. Y las dos relaciones son diferentes. Es lo que está en verde, encerrado en lo que yo trabajé, en lo que yo jugué sucio en mi borrador. Automáticamente esto significa, ¿ok? Automáticamente esto significa que B, R o S, C. ¿Ok? Eso es lo que significa. Que yo puedo pasar del primero al último.
Pero vean el orden de las relaciones, ¿verdad? ROS. ¿Cómo justifican esa última línea? Definición de composición de relaciones. Ya logré llegar a lo que quería demostrar. Pero vean que muchas veces uno tiene que jugar sucio y hay que desarrollar un poco lo que yo quiero demostrar para ver qué es lo que yo tengo que hacer. Y no solo para eso, sino para saber a qué tengo que llegar. Ya habría que ser sumamente habilidoso para poder hacer la prueba de forma completamente directa, sin necesidad de que yo juegue sucio. Ese es el proceso de demostración. ¿Ok? Cuando uno pone una demostración claramente en un documento, uno la pone pulida, pero sepan que hay que pasar muchas veces por estos procesos. Es muy difícil llegarle directamente a una demostración. Uno lo que hace es, voy a jugar con lo que quiero demostrar, para ver qué se me ocurre y para ver a qué tengo que llegar. Bueno, esa es la estructura general. No sé si tienen alguna pregunta. Claramente hay que tener mucho cuidado con la definición de composición de relaciones. Creo que esa es la operación más complicada, ¿ok? Pero yo creo que uno, haciendo el gráfico, fácilmente puede poner uno la definición con los tres conjuntos, pero eso sí, hay que saber que si uno tiene, por ejemplo, SOR, la primera es R. Ese es el único cuidado que hay que tener. Ok, bueno, parece que no hay preguntas. Recuerden que esto era un borrador. Listo. Ok. Muy bien. Y ahora sí, entonces vamos con los contenidos propiamente de esta semana, que de hecho ya en el primer ejercicio lo repasamos. Entonces digamos que aquí prácticamente no hay nada nuevo. Lo único nuevo entonces es nada más que se está etiquetando el concepto, ¿ok? Cuando una relación es reflexiva, simétrica y transitiva, se dice entonces que es una relación de equivalencia, ¿ok? A cualquier relación de equivalencia que esté definida sobre un conjunto, yo le puedo calcular la clase de equivalencia, ¿ok? Y aquí hay un detalle. ¿Ok? Hay que hacer una corrección. Es la clase de equivalencia de A minúscula. Ahí en el segundo punto al final. Si R es una relación de equivalencia definida sobre un conjunto A mayúscula, entonces la clase de equivalencia de A minúscula es el conjunto formado por todos los elementos de A tal que A se relaciona con B. Esa es la definición de clase de equivalencia. Se va a representar con un puntito arriba. La A minúscula claramente es un elemento del conjunto A y uno lo que hace es buscar todos los elementos que se relacionen con A minúscula. Todos aquellos elementos que se relacionen con A minúscula forman parte de la clase de equivalencia de A minúscula. ¿Ok? Pero tomen en cuenta eso. A minúscula es un elemento del conjunto A. Yo voy a buscar todos los demás elementos del conjunto que se relacionen con A. Todos los elementos que se relacionen con A minúscula forman la clase de equivalencia de A minúscula. ¿Ven? Esa es la definición. Entonces, las clases de equivalencia son conjuntos. ¿Ok? El conjunto
formado por todas las clases de equivalencia se le llama el conjunto cociente. Entonces, aquí que se subrayan los conceptos nada más. Clase de equivalencia y la definición de conjunto cociente, que se representa así. Esa es la notación. ¿Y qué es el conjunto cociente? El conjunto formado por todas las clases de equivalencia. Ese es el conjunto cociente. ¿Ok? Esos son como los dos conceptos diferentes. Vamos entonces a ver los ejercicios para ver cómo es que se pueden calcular las clases de equivalencia. Ok, vamos a ver entonces cómo nos va. Ya en el fondo hicimos un ejercicio, ¿verdad? El primero. El primero que tenía que ver con relaciones de equivalencia. ¿Ok? Entonces, bueno, este ejercicio va un poco en la misma línea. Creo que ahí en los apuntes que les envié había que hacer una corrección porque yo les puse ARB y claramente es XRY. ¿Ok? Entonces, para que lo corrijan. Considere la relación R definida sobre el conjunto de los números enteros de la siguiente manera. X se relaciona con Y si y solamente si existe un número entero K tal que X a la 2 menos Y a la 2 es igual a 9K. Demuestre que R es una relación de equivalencia. En otras palabras, se debe probar que R es reflexiva, simétrica y transitiva. Esa es la definición de relación de equivalencia. Eso es lo que yo tengo que probar. Ok. Empecemos con la reflexiva, que siempre es la más fácil. Reflexiva. ¿Qué dice la definición? Tengo que probar que para cualquier elemento, usemos las mismas letras de la definición, tengo que probar que para cualquier elemento del conjunto, X se relaciona con X. Chicos, vean que la definición de relación R tiene metido un existe. Así que yo tengo que probar que existiría un valor K entero y tendría que decir quién es que me satisfaga la condición. ¿Ok? Entonces, formalmente es sea X un número entero. Lo que yo acabo de poner ahí entre paréntesis cuadrados es la definición de reflexiva. Ahora empiezo la demostración. Sea X que pertenece a los números enteros. ¿Ok? Entonces yo tengo X se relaciona con X. Note que X se relaciona con X. Tome K igual a 0. Ven, yo tengo que decir quién es K. Tome K igual a 0. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo tengo es que X a la 2 menos X a la 2 es igual a 0. Bueno, es igual, pongámoslo así.
es igual a 9 por 0. Y ustedes saben que 0 es igual a 0. Entonces sí, efectivamente X se relaciona con X. ¿Por qué? Porque yo logré encontrar un valor de K tal que X a la 2 menos X a la 2 fuera igual a 9 por K. ¿Quién es ese K? La única posibilidad es que K sea 0. Entonces vean que como en la definición está relacionado con la existencia de un valor, mi demostración se reduce a decir quién es ese valor de K que satisface la condición. Entonces, si yo tomo K igual 0, estoy demostrando que X se relaciona con X. Y por lo tanto, R es reflexiva. Ok. Estamos entonces con la reflexividad. Vamos con la simetría. Segundo punto, simétrica. Voy a poner entre paréntesis cuadrados lo que significa ser simétrica. Simétrica significa que para cualquier par de elementos en el conjunto, si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X. Vean que en la definición de simétrica, lo que yo tendría que probar es un implica. ¿Ven? Entonces, formalmente se sigue de la siguiente manera. Hay una hipótesis que es precisamente el lado izquierdo del implica, de donde yo voy a salir. La hipótesis que yo voy a asumir como verdadera, que es mi premisa, es que X se relacione con Y. ¿Qué significa eso? Que X se relacione con Y. Que existe un número entero K tal que X a la 2 menos Y a la 2 es igual a 9 por K. Esa es mi hipótesis. ¿Okay? ¿Por qué hablo aquí de hipótesis? Porque yo tengo que probar un implica. ¿Quién es el hay que demostrar? El lado derecho del implica. Yo tengo que llegar a probar que Y se relaciona con X. En otras palabras, y cuidado con esto, yo tengo que llegar a probar que existe un J que pertenece a los enteros, ¿ok? Tal que Y a la 2 menos X a la 2 es igual a 9 por J. Eso es lo que yo tengo que llegar a probar. Ven, ahí está el esquema demostrativo de ser simétrica. Ok. Obviamente yo le tengo que poner una letra diferente a K y J porque no necesariamente es la misma. Ok, hay que tener cuidado con eso. Empieza la demostración. Sean X y Y dos elementos arbitrarios que pertenecen al conjunto de los enteros. Voy a salir de la hipótesis. XRY significa que existe un número entero K tal que x2 menos y a la 2 es igual a 9K. Esa es mi hipótesis. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, yo sé que se cumple esto. Así. Le saqué un menos al lado izquierdo y lo puse en el lado derecho. Y esto es lo mismo
que poner 9 por menos k. Fíjense ahora a lo que yo tenía que llegar a demostrar. Yo tenía que llegar a demostrar esto. Lo que yo estoy obteniendo aquí tiene la misma estructura. Y yo tengo que demostrar que existe J. Entonces, ¿qué voy a decir al final? Tome J igual a menos K. Para mí K ya existe, porque como es hipótesis, yo la estoy asumiendo como verdadera. Entonces, K existe. Yo tenía que llegar a demostrar que existe un J que satisface esa condición. Cuando yo empiezo la demostración de la hipótesis y hago este truco de sacar el menos, me doy cuenta que estoy llegando a la misma estructura de lo que quiero demostrar. Entonces, simple y sencillamente voy a decir, tome J igual a menos K. Ya lo encontré. Entonces, nada más voy a decir, tome J igual a menos K. Y eso sí, yo tengo que estar completamente seguro que el J que estoy tomando pertenece a los enteros. Pero como para mí, por hipótesis, K es un número entero, obviamente si yo a un número entero le pongo un menos al frente, sigue siendo entero. Por lo tanto, este valor está en los enteros. Y así es como se hace la demostración. Por lo tanto, R es simétrica. Cuando son problemas de existencia, cuando son demostraciones donde hay que probar que existe algo que cumple, yo tengo que decir quién es. Y a eso se reduce la demostración. Ok. Vamos a demostrar entonces ahora, si no hay preguntas, la transitividad, que es la que más cuesta. Voy a poner en paréntesis cuadrados la definición y ahorita lo vamos desbarajando en hipótesis y lo que hay que demostrar. Transitividad es para cualquier tripleta de elementos en el conjunto. Si X se relaciona con y Y se relaciona con Z, entonces X se relaciona con Z. Bueno, esa es la definición. A eso es lo que yo tengo que llegar a probar. Si X R y YRX, entonces, perdón, YRZ. Entonces tengo que probar XRZ. Esa es la definición de transitiva. Si yo quiero demostrar que una relación es transitiva, debo probar un implica. Pero la transitividad tiene dos hipótesis. Hipótesis 1. XRY. ¿Qué significa XRY? Que existe un número entero tal que x a la 2 menos y a la 2 es igual a 9 por k. Segunda hipótesis. YRZ.
¿Qué significa? Que existe un número entero, no necesariamente igual al de la primera hipótesis, tal que y a la 2 menos z a la 2 es igual a 9 por j. Y hay que demostrar XRZ. ¿Qué significa esto? Que existe otro número entero, ¿ok? Que puede ser diferente a los otros dos, por eso se etiqueta con otra letra, tal que x a la 2 menos z a la 2 es igual a 9 por L. Tomen en cuenta que ni hay que demostrar es que existe un L que pertenece a los enteros. Yo tengo que decir quién es ese L. Y por supuesto que esa L me va a quedar en términos de K y J, que son los que yo estoy asumiendo que existen, porque son mis hipótesis. Nada más al final tendría que tener cuidado y justificar bien por qué L representa un número entero. Pero al final vamos a llegar a eso. ¿Ok? Entonces, ahí está el esquema demostrativo. Vamos ahora sí a empezarla. Sean X, Y y Z tres elementos que pertenecen a los números enteros. ¿Ok? Obviamente yo parto de las hipótesis. Entonces yo parto de que XRY y parto de XRZ. En otras palabras, yo parto del lado izquierdo del implica. Es YRZ. ¿Qué significa esto? Ok, que existe un K en Z tal que x2 menos y a la 2 es igual a 9K. Pero también eso significa que existe un J en Z tal que y a la 2 menos z a la 2 es igual a 9J. ¿Ok? Ok. O sea, estoy nada más poniendo las hipótesis. La transitividad siempre es más complicada. ¿Ok? Entonces vean lo que yo voy a hacer. Yo necesito llegar a partir de esas dos ecuaciones, necesito llegar a un x a la 2 menos z a la 2. ¿Qué pasa si yo sumo entre sí esas dos ecuaciones? X2 menos y a la 2 más y a la 2 menos z a la 2. Estoy sumando lados izquierdos con lados izquierdos y el lado derecho con el lado derecho. Es igual a 9K más 9J. Si le quieren poner ahí a la par, lo que se hizo fue, se sumaron las dos ecuaciones. ¿Ven? Obviamente eso sí se puede hacer, no hay ningún problema. Y uno dice, ¿y por qué la suma? Bueno, porque yo veo que si yo sumo las dos ecuaciones, se me van a ir las y me va a quedar un x a la 2 menos z a la 2. ¿Qué es lo que yo necesito que me quede? ¿Igual a qué? A 9 paréntesis K más J. Profe, perdón, ¿uno cómo podría justificar esa suma? No se justifica, simplemente es algo que se puede hacer en las igualdades y no te altera la expresión.
¿Hay alguna otra operación que se pueda hacer, como divisiones, multiplicaciones, Las, restas? las cuatro básicas. Ok, perfecto. Dependiendo lo que vos necesites llegar, vos sabrás, digamos, si te sirve sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividirlas. ¿Y es algo como específico de de este tema que estamos viendo ahorita, de las Ok, es algo igualadas? específico de un ejercicio como este que tiene que ver con existencia. No se aplican todas las relaciones de equivalencia, pero sí te digo por lo general que cuando una relación de equivalencia está definida mediante un existe, cuando uno va a probar la transitiva, casi que es de fijo que hay que sumarlas o restarlas entre sí, las dos ecuaciones. Ok, perfecto, por habido. Ok. Bueno, ahora comparen lo que tenemos que demostrar con lo que acabamos de llegar. Yo tenía, así dicho en palabras en general, yo tenía que llegar a probar que x a la 2 menos z a la 2 fuera igual a 9 por algo. ¿Quién es ese algo? K más j, que es a lo que nosotros estamos llegando. Vean que esas dos cosas tienen exactamente la misma estructura. Entonces simplemente al final van a decir, tome L igual a K más j. ¿Ven? Y entonces ya con eso estarían probando que R es transitiva. Ahora, ustedes eso sí tienen que saber justificarlo. K y J ya existen porque yo las asumí por hipótesis y son números enteros. Claramente, si yo sumo dos números enteros, el resultado va a seguir siendo un número entero. Por lo tanto, estamos bien. Eso es un número entero y está en el dominio de lo que yo necesitaba. Y el por lo tanto final, R es de equivalencia. ¿Okay? R es una relación de equivalencia. Ok, bueno, listos. Así entonces es como se hacen estas pruebas de relaciones de equivalencia. Ok. Vamos a pasar ahora al otro ejercicio que tiene que ver con esto, pero como para hacerlo un poco diferente o para poder abarcar la otra parte de la definición, creo que este es el último. Ah, no, me faltan relaciones de orden. Eso sí se me va a quedar por fuera. Así que bueno, no hay ningún problema, lo vamos arrastrando. ¿Ok? Vean, este ejemplo 2 tiene que ver con relaciones de equivalencia, pero vamos a hacer una cosa. No vamos a probar que es de equivalencia. Eso lo pueden hacer ustedes de práctica. Ya sabemos cómo se hace. Vamos a calcular nada más en este ejercicio la clase de equivalencia del par ordenado 5,3. ¿Ok? La definición establece lo siguiente. Sobre el conjunto n asterisco cruz n asterisco se define la relación R de esa manera. El par ordenado A, B se relaciona con el par ordenado C, D si y solo si A por D es igual a B por C. Ok. Demostrar que es de equivalencia es demostrar que es reflexiva, simétrica y transitiva. Ok. Ahora yo el PDF se lo subo con el ejercicio resuelto, completo. Vamos a calcular nada más la clase de equivalencia del par ordenado 5,3. ¿Ok? En cuyo caso
de acuerdo con la definición de clase de equivalencia, yo tengo que encontrar cuáles son todos los pares ordenados que se relacionen con 5,3. Y entonces básicamente yo lo que yo hago es que me voy a la definición, ¿ok? Y voy a encontrar todos los pares ordenados que se relacionen con él. Entonces, claro, ese par ordenado, el C,D, yo no lo conozco, porque lo voy a encontrar más bien, ¿ok? ¿Qué significa esto? De acuerdo con la definición de la relación R, significa que 5 por D es igual a 3 por C. ¿Ok? Y lo que uno puede hacer en este caso, por ejemplo, es, voy a despejar D, que me da 3C sobre 5. Y entonces, ahora sí, vean, tengan mucho cuidado con esto. Chicos, yo estoy trabajando sobre los números naturales. ¿Ok? Ustedes saben que en un producto cartesiano, así como está definida, la primera entrada tiene que ser un número natural y la segunda también, diferentes de 0. ¿Ok? Yo necesito calcular la clase de equivalencia de 5,3. Así que básicamente necesito determinar los pares ordenados que se relacionen con 5,3. Cuando yo le apliqué la definición, yo me doy cuenta que los pares ordenados que se relacionan con 5,3, lo voy a poner explícito, los pares ordenados que se relacionan con 5,3 tienen la forma, porque vean que no lo logré encontrar explícitamente, tienen la forma, yo le puse C,D, C, 3C sobre 5. Eso significa que yo los puedo encontrar asignándole valores a C. Claro, los valores que yo le asigno a C tienen que ser números naturales. Pero eso no es todo. ¿Ok? Eso no es todo. Los resultados tienen que darme un número natural. Entonces, por ejemplo, si ustedes empiezan con el 1, les va a dar 1,3 quintos. Ese no se puede. ¿Ven? Porque 3 quintos no me dio natural. Entonces, básicamente es como empezar a encontrar cuáles son los valores que yo le puedo meter a C para que ese resultado 3 por C sobre 5 me dé un número entero, un número natural. ¿Ok? Y el primer número es el 5. ¿Qué pasa si la C vale 5? Bueno, me da 3 por 5, 15, entre 5, 3. O sea, me está dando el mismo. Eso era obvio, porque si la relación es de equivalencia, es reflexiva. ¿Ok? Entonces el par ordenado se relaciona con el mismo. Y ahí uno le va asignando valores a C. ¿Ok? El siguiente es, ¿qué pasa si la C vale 10? Es el otro. Si la C vale 10, les va a quedar 3 por 10, 30, entre 5, 6. ¿Ven? Cualquier otro número que esté entre 5 y 10 no va a servir. ¿De acuerdo? Y ahí van. ¿Ok? El otro número que serviría sería si la C vale 15, ¿verdad? En ese caso van a obtener 15,9.
Y son infinitos, obviamente. Entonces uno lo que hace simplemente es dejarlo con puntos suspensivos. Son dos detalles, o más bien al final es un detalle el que hay que cuidar. Cuando yo voy a determinar cuáles son los elementos que se relacionan con 5,3, yo tengo que hacer un despeje, pero me queda en términos de otra letra. ¿Ok? Me queda que la D vale 3C sobre 5. Entonces lo que yo hago es empezar a darle valores a C, de acuerdo con el conjunto en el que está definida la relación. Estoy trabajando sobre los números naturales. Eso quiere decir que a C yo le voy a asignar números naturales, pero los resultados también me tienen que dar números naturales. Entonces no son todos los pares ordenados los que se relacionan con 5,3. ¿Ven? Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. Esos son algunos pares ordenados que se relacionan con 5,3 y todo el conjunto conforma la clase de equivalencia. Acuérdense en la definición de nuevo. La clase de equivalencia es el conjunto formado por todos los elementos que se relacionan en este caso con 5,3. Ok. Yo podría decir entonces, no sé si alguien lo logra percatar, vean por lo menos esos tres primeros que encontramos. ¿Ok? El siguiente va a ser el 20, ¿verdad? 20,12 va a ser el siguiente. El siguiente par ordenado va a ser 20,12. Yo puedo decir, si logro encontrarle un patrón, yo podría decir entonces que la clase de equivalencia son todos los pares ordenados que tienen la forma 5K, 3K, con K un número natural. Veamos a ver si es cierto. ¿Qué pasa cuando la K vale 1? Me da el par ordenado 5,3. Cuando la K vale 2, me da 10,6. Cuando la K vale 3, 15,9. Cuando la K vale 4, 20,12. Entonces le estoy encontrando una fórmula general para todos los pares ordenados que se relacionan con 5,3. En este caso particular, ¿ok? Logré ver un patrón entre esos cuatro resultados que dijimos, ¿ok? Entonces ya lo pongo en forma general. Ok. Bueno, así es como se encuentran clases de equivalencia. El último punto que era parte de los contenidos y que sí lo voy por lo menos a mencionar para que sepan que era lo mínimo que tenían que abarcar. Aquí solo vieron un ejemplo y es un ejemplo relativamente sencillo. Bueno, el otro tema tiene que ver con las relaciones de orden, ¿ok? Cuando yo digo que una relación es un preorden, simplemente debería demostrar que la relación es reflexiva y transitiva. Yo voy a decir que una relación es de orden, o también se le llama de orden parcial, si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y yo voy a decir que es de orden total si la relación es reflexiva, antisimétrica, transitiva y total. En otras palabras, es de orden total si la relación es de orden parcial y es total. Eso es definición, ¿ok? Rápidamente. Ok. Sobre el conjunto partes de E se define esa relación R. El conjunto A se relaciona con el conjunto B
si y solamente si A está contenido en B. Demuestre que R es una relación de orden. Se debe demostrar que R mayúscula es de acuerdo con la definición, ¿ok? Y aquí voy un poquito rápido porque es muy parecido a la anterior. Solo cambia una condición. ¿Qué significa que es de orden? Que la relación es reflexiva, antisimétrica, esa es la que cambia, y transitiva. ¿Ok? Yo tengo que demostrar esas tres cosas de acuerdo con la definición. Ahora, vean qué sencillo. Primero, yo tengo que demostrar que la relación es reflexiva. Voy a mencionar la definición, pero ya la voy a relacionar de una vez con el ejercicio. ¿Qué dice la definición de reflexiva? Que para todo elemento en el conjunto, yo tengo que demostrar que A se relaciona con A. Claro, chicos, en este problema el conjunto es partes de E y por lo tanto los elementos son conjuntos. Yo me voy a dar un elemento del conjunto, un conjunto A que pertenece a partes de E. Y simplemente justifico de manera muy sencilla que A mayúscula se relaciona con A mayúscula. ¿Por qué? Porque claramente A está contenido en A. Un conjunto está contenido en el mismo conjunto. Es más, son iguales. Entonces, se está cumpliendo la definición de R. ¿Ven? A se relaciona con A porque A está contenido en A. Sencillo. ¿Ok? Eso es por lógica. ¿De acuerdo? Entonces yo concluyo, por lo tanto, la relación R es reflexiva. Eso estaba muy sencillo de probar. ¿Ok? O sea, es porque A es igual que A. Entonces, obviamente está contenido en el mismo conjunto. Cuando ustedes se van a probar la antisimétrica, recuerden que la definición de antisimétrica significa que si ustedes se dan dos elementos en un conjunto, si A se relaciona con B y B se relaciona con A, entonces A tiene que ser igual a B. Esa es la definición de antisimétrica. Ahora sí, voy a ajustar esa definición a mi ejercicio. Voy a empezar de una vez. Sean A mayúscula y B mayúscula dos elementos que pertenecen a partes de E. Chicos, ustedes tienen que probar un implica. Vean que ese implica tiene dos hipótesis. Yo voy a salir de esas dos hipótesis para llegar a lo que quiero demostrar. O sea, yo voy a salir de que ARB y BRA. O sea, yo estoy saliendo de aquí. Yo salgo del lado izquierdo del implica. Inmediatamente después, ustedes aplican la definición de relación. ¿Qué significa ARB? Que A está contenido en B. ¿Qué significa BRA? Que B está contenido en A. La justificación de esa línea, que por cierto no lo hemos hecho, pero la justificación de esa línea es definición de R, o sea, definición de la relación del ejercicio.
Y precisamente esas dos cosas que nos están quedando ahí corresponden a la definición de igualdad de conjuntos. ¿Qué significa que A, el conjunto A sea igual al conjunto B? Que A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces, las dos cosas que están ahí corresponden a la igualdad de conjuntos. ¿Qué justificación entonces le ponen a esa línea? Definición de igualdad de conjuntos. Bueno, gente, y precisamente es a lo que yo quería llegar. ¿Ven? Entonces, la justificación de la última línea es definición de igualdad de conjuntos. Y entonces ya con esto demuestro que R es antisimétrica. Ok. Y la última es la transitiva. ¿Ok? Para cualquier tripleta de elementos en un conjunto, si ARB y BRC, entonces ARC. Lo relaciono de una vez con el ejercicio. Sean A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, 3 elementos de partes de E. Como lo que yo tengo que demostrar en la transitividad es un implica, otra vez yo voy a salir del lado izquierdo del implica. ARB y BRC. Inmediatamente después aplican la definición de R. ¿Qué significa ARB? Bueno, que A está contenido en B. ¿Y qué significa BRC? Que B está contenido en C. Pero yo creo que eso está bastante claro. Si A está contenido en B y B está contenido en C, quiere decir que el conjunto grandote es C mayúscula. Y esto significa entonces que por lo tanto A está contenido en C. Es una transitividad de la inclusión de conjuntos. ¿Ven? Ya con esto yo demuestro que R es transitiva. O sea, vean que muchas veces para poder hacer estas demostraciones se necesitan las propiedades tanto de los números reales como propiedades que se puedan cumplir con los conjuntos. Eso es una transitividad que se cumple con la inclusión de conjuntos. Bueno, y listo. Demostramos que R es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Por lo tanto, final, R es una relación de orden o de orden parcial. ¿Okay? Entonces vean que lo único que cambia entre una relación de equivalencia y una relación de orden es que en la relación de equivalencia hay que probar que es simétrica y en la de orden que es antisimétrica.